hubo un derrame de petróleo en el río San Juan Cadereyta, Nuevo León. Este tuvo un gran impacto en la flora y fauna, ya que el petróleo es una mezcla de hidrocarburos. Estos son compuestos de átomos de carbono e hidrógeno. Para entender mejor esto, lo haremos las interacciones intermoleculares del agua y de los hidrocarburos. Entre los carbonos y los hidrógenos existen diferentes tipos de interacciones. En este caso vamos a analizar 4, las cuales son fuerzas de dispersión, ion dipolo, dipolo-dipolo y puentes de hidrógeno. Bueno, de las primeras fuerzas que vamos a hablar son las fuerzas de dispersión, o también llamadas fuerzas de Van der Waals. Estas generalmente son consideradas las más débiles y es cuando ocurre entre dos moléculas apolares. Luego están las fuerzas ion dipolo, que es cuando hay un desbalance electrónico y tiene dos variaciones: cuando actúa con una molécula apolar y cuando actúa con una molécula polar. Cuando actúa con una molécula polar se le denomina ion dipolo inducido, y cuando actúa con una molécula polar se le denomina ion dipolo. Luego después tenemos las interacciones dipolo-dipolo, y estas son cuando actúan dos moléculas polares, o también puede ser el caso en el que actúe una molécula polar y una apolar. Y bueno, finalmente están las interacciones de puentes de hidrógeno, que son como unas especiales, son como una subcategoría dentro de las dipolo-dipolo, y generalmente estos son conexiones entre nitrógeno, oxígeno y flúor con un hidrógeno, y estas son consideradas las más fuertes. Bueno, una vez que analizamos cuáles son las diferentes interacciones que hay, pues analizaremos cuáles son las del agua y las de los hidrocarburos. En este caso, pues aquí está la fórmula del agua, H2O, el pentano, que es el hidrocarburo que nosotros seleccionamos. Y bueno, la diferencia es que el agua, al tener puentes de hidrógeno, genera una geometría angular debido a la diferencia de electronegatividades entre los hidrógenos y los oxígenos, y se considera una sustancia polar, mientras que el pentano se considera una sustancia, un compuesto apolar, y cuenta con enlaces covalentes no polares debido a que la diferencia de sus electronegatividades es de 0.4, lo cual se considera apolar o no polar. Y finalmente tenemos que su estructura es tetraédrica, lo cual pues nos lleva a saber que es un compuesto apolar. Y bueno, ahora pasaremos a analizar más a detalle las estructuras del agua y del pentano. Bueno, como aquí podemos observar, la molécula de agua tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Esto se acomoda de la siguiente forma: el átomo central sería el oxígeno y los átomos enlazantes son de hidrógeno. Aquí tiene dos enlaces simples, y como tiene dos pares de electrones sueltos, esto hace que los enlaces se aplasten, por lo tanto genera una estructura angular. En el caso del pentano hay 5 átomos de carbono y 12 átomos de hidrógeno. Los carbonos se van a estar enlazando directamente y los hidrógenos se van a enlazar, en este caso 3 a los carbonos de inicio y donde terminan, y 2 a cada átomo de carbono que está en medio, porque todos sus electrones están enlazados de los carbonos. Esta será una geometría molecular tetraédrica para cada átomo de carbono con sus enlaces. Así va a ser una geometría molecular tetraédrica para este y para este, formando una gran estructura tetraédrica. A continuación hablaremos sobre las propiedades de los líquidos. Hay 4 principales propiedades, que son la solubilidad, viscosidad, polaridad y densidad. Primero, la solubilidad. Para la solubilidad hay una ley que dice: lo semejante se disuelve con lo semejante. En este caso, trata sobre la polaridad de los compuestos. Como podemos ver aquí, H2O es una molécula polar y los hidrocarburos son generalmente apolares. Por lo tanto, los hidrocarburos no podrían mezclarse con las moléculas de agua. La viscosidad se define como la resistencia al flujo. Esta tiende a variar dependiendo de la temperatura. Si la temperatura es muy alta, la viscosidad es muy baja. Y la densidad. Para sacar la densidad hay una fórmula que es densidad igual a masa entre volumen. Haciendo los cálculos encontramos que
que las moléculas de agua tienden a ser más densas que las de los hidrocarburos. Bueno, ahora hablaremos más específicamente de las propiedades de nuestros compuestos involucrados en el problema. Las propiedades físicas del agua son que su densidad es de 1 gramo por centímetro cúbico, su punto de cohesión es 0 grados centígrados y su punto de ebullición es de 100 grados centígrados. Sus propiedades químicas son que tiene una elevada fuerza de cohesión, que tiene capilaridad, tensión superficial y además es una molécula muy polar. Para el pentano, sus propiedades físicas son que su densidad, su punto de fusión y su punto de ebullición incrementan con la temperatura y estos no son disolventes en agua. Y sus propiedades químicas son que su momento dipolar es igual a 0, por lo tanto es una molécula no polar. Bueno, pues indudablemente el derrame en el río San Juan es algo muy grave. Sin embargo, existe la manera de separar el agua de los hidrocarburos. Esto se puede lograr mediante un separador de hidrocarburos que aprovecha la diferencia de peso específico entre el agua y el petróleo para así separar las moléculas de aceite e hidrocarburos del agua y así facilitar su separación. Además usa filtros coalescentes que mejoran notablemente su rendimiento, y en México se fabrican separadores de hidrocarburos que tienen capacidad para procesar desde los 300 a 1300 litros de agua. El derrame en el río San Juan tiene un impacto ambiental muy grande, ya que se ocasionaron daños en los ecosistemas del río, que dependiendo del dinamismo de cada uno puede tardar hasta 20 años en recuperarse, además de que es agua que se usa para consumo humano y de ganado. Un derrame de este tipo afecta gravemente a la cadena alimenticia de dichos ecosistemas, ya que afecta primero a algas y plantas marinas, que son el primer eslabón de la cadena, y después a los organismos herbívoros, que son los peces, y así sucesivamente hasta llegar al ser humano, que puede ser muy gravemente afectado por esto. Creemos que el derecho al agua y un ambiente sano no está siendo respetado, ya que en el río San Juan quedó totalmente contaminado por esos hidrocarburos que afectan al suministro de agua, como ya se dijo, del consumo humano, cultivo y ganado.